Formación permanente de la Orden Franciscana Seglar de León, curso 2024-2025. Tema 7. Testamento de San Francisco. Oración inicial. Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo, aquí y en todas las iglesias que hay en el mundo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Textos bíblicos. Mateo 11, 25 a 30. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Textos franciscanos. Testamento de Siena. Escribe cómo bendigo a todos mis hermanos, los que están en nuestra religión y los que vendrán a ella hasta el fin del siglo. Puesto que, a causa de la debilidad y dolores de la enfermedad, no tengo fuerzas para hablar, brevemente declaro a mis hermanos mi voluntad en estas 3 palabras, a saber, que en señal del recuerdo de mi bendición y de mi testamento, siempre se amen mutuamente, siempre amen y guarden la santa pobreza, Nuestra Señora, y que siempre se muestren fieles y sumisos a los prelados y a todos los clérigos de la Santa Madre Iglesia. Testamento de San Francisco de Asís. El Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia, porque, como estaban pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. Y el Señor mismo me condujo entre ellos, y practiqué la misericordia con ellos. Y al apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo, se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Y después me detuve un poco y salí del siglo. Y el Señor me dio una tal fe en las iglesias, que así sencillamente oraba y decía: Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Después, el Señor me dio y me da tanta fe en los sacerdotes que viven según la forma de la Santa Iglesia Romana, por el orden de los mismos, que si me persiguieran, quiero recurrir a ellos. Y si tuviera tanta sabiduría cuanta Salomón tuvo, y hallara a los pobrecillos sacerdotes de este siglo en las parroquias en que moran, no quiero predicar más allá de su voluntad. Y a estos y a todos los otros quiero temer, amar y honrar como a mis señores. Y no quiero en ellos considerar pecado, porque discierno en ellos al Hijo de Dios y son señores míos. Y lo hago por esto, porque nada veo corporalmente en este siglo del mismo Altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y su santísima sangre, que ellos reciben y ellos solos administran a los otros. Y quiero que estos santísimos misterios sean sobre todas las cosas honrados, venerados y colocados en lugares preciosos,
los santísimos nombres y sus palabras escritas. Donde quiera que los encuentre en lugares indebidos, quiero recogerlos y ruego que se recojan y se coloquen en lugar honroso. Y a todos los teólogos y a los que nos administran las santísimas palabras divinas, debemos honrar y venerar como a quienes nos administran espíritu y vida. Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me enseñaba qué debería hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debería vivir según la forma del Santo Evangelio. Y yo hice que se escribiera en pocas palabras y sencillamente, y el señor Papa me lo confirmó. Y aquellos que venían a tomar esta vida daban a los pobres todo lo que podían tener, y estaban contentos con una túnica forrada por dentro y por fuera, el cordón y los paños menores, y no queríamos tener más. Los clérigos decíamos el oficio como los otros clérigos, los laicos decían los Padre Nuestros, y muy gustosamente permanecíamos en las iglesias, y éramos iletrados y súbditos de todos. Y yo trabajaba con mis manos y quiero trabajar, y quiero firmemente que todos los otros hermanos trabajen en trabajo que conviene al decoro. Los que no saben que aprendan, no por la codicia de recibir el precio del trabajo, sino por el ejemplo y para rechazar la ociosidad. Y cuando no se nos dé el precio del trabajo, recurramos a la mesa del Señor, pidiendo limosna de puerta en puerta. El Señor me reveló que dijésemos el saludo, el Señor te dé la paz. Guárdense los hermanos de recibir en absoluto iglesias, moradas pobrecillas y todo lo que para ellos se construya, si no fueran como conviene a la santa pobreza que hemos prometido en la regla, hospedándose allí siempre como forasteros y peregrinos. Mando firmemente por obediencia a todos los hermanos que donde quiera que estén no se atrevan a pedir documento alguno en la curia romana, ni por sí mismos, ni por interpuesta persona, ni para la iglesia ni para otro lugar, ni con miras a la predicación ni por persecución de sus cuerpos, sino que, cuando en algún lugar no sean recibidos, huyan a otra tierra para hacer penitencia con la bendición de Dios. Y firmemente quiero obedecer al ministro general de esta fraternidad y al guardián que le plazca darme. Y de tal modo quiero estar cautivo en sus manos, que no pueda ir o hacer más allá de la obediencia de su voluntad, porque es mi Señor. Y aunque sea simple y esté enfermo, quiero, sin embargo, tener siempre un clérigo que me rece el oficio como se contiene en la regla. Y todos los otros hermanos estén obligados a obedecer de este modo a sus guardianes y a rezar el oficio según la regla. Y los que fuesen hallados que no rezaran el oficio según la regla, y quisieran variarlo de otro modo, o que no fuesen católicos, todos los hermanos, donde quiera que estén, por obediencia están obligados, donde quiera que hallaren a alguno de estos, a presentarlo al custodio más cercano del lugar donde lo hallaron. Y el ministro general y todos los otros ministros y custodios estén obligados por obediencia a no añadir ni quitar en estas palabras, y tengan siempre este escrito consigo junto a la regla. Y en todos los capítulos que hacen cuando leen la regla, lean también estas palabras. Y a todos mis hermanos, clérigos y laicos, mando firmemente por obediencia que no introduzcan glosas en la regla ni en estas palabras diciendo, así han de entenderse, sino que así como el Señor me dio el decir y escribir sencilla y puramente la regla y estas palabras, así sencillamente y sin glosa las entendáis, y con santas obras las guardéis hasta el fin. Y todo el que guarde estas cosas, en el cielo sea colmado de la bendición del Altísimo Padre, y en la tierra sea colmado de la bendición de su amado Hijo con el Santísimo Espíritu Paráclito, y con todas las virtudes de los cielos y con todos los santos. Y yo, hermano Francisco Pequeñuelo, vuestro siervo, os confirmo todo cuanto puedo por dentro y por fuera esta santísima bendición.
Constituciones Generales de la Orden Franciscana Seglar. Artículo 27. Los hermanos, al avanzar en edad, aprendan a aceptar la enfermedad y las dificultades crecientes y den a su vida un sentido más profundo, en el progresivo desapego y en una apertura hacia la tierra prometida. Estén firmemente convencidos de que la comunidad de los creyentes en Cristo y de los que se aman en Él se continuará en la vida eterna como comunión de los santos. Los franciscanos seglares comprométanse a crear en sus ambientes y sobre todo en las fraternidades un clima de fe y de esperanza, para que la hermana muerte sea esperada como paso hacia el Padre y para que todos puedan prepararse con serenidad. Comentario. El testamento de Siena fue dictado por el santo estando en Siena, a donde le habían llevado en la primavera de 1226 para asegurarle asistencia médica. Sintiendo sus hermanos que se acercaba al fin de su vida, le pidieron que les dejara un memorial de su voluntad, a lo que Francisco habría accedido haciendo llamar a Fray Benito de Piratro o Prato, al que pidió que redactara un texto sobre su última voluntad en señal de su testamento. El argumento más seguro sobre su autenticidad es probablemente el que ya apuntaba Walther en los años 1901-1904. Habida cuenta de la importancia trascendental e incluso polémica que se concedía al Gran Testamento, ninguno se habría atrevido a inventar otro testamento si no perteneciera a una antigua tradición irrefutable. Se incluye entre los escritos de San Francisco en todas las ediciones en las lenguas modernas que tienen como base las ediciones críticas de Esser o de Paolazzi. El contenido es claro, son las tres palabras en las que Francisco condensa su última voluntad a los hermanos: amor fraterno, pobreza y fidelidad a la Iglesia. Deben ser claves esas tres palabras en nuestra vida franciscana. Faltan algunos otros elementos determinantes en la definición de la identidad franciscana, como el espíritu de oración y devoción, la misión evangelización. El testamento, se cree, fue compuesto en los últimos días de la vida del santo, presumiblemente cuando estaba ya en la porciúncula, aunque parece ser un texto en buena parte largamente gestado, que en estas circunstancias habría encontrado su redacción final. El texto recuerda los discursos de despedida de los patriarcas y de Moisés en el Antiguo Testamento, y los discursos de despedida de Cristo en la Última Cena, de los que, según el testimonio de Tomás de Celano, Francisco hizo parte de su ritual de muerte, por lo que corresponde perfectamente al marco de los gestos de los ultimísimos días de la vida del santo. No se puede incluir entre los escritos legislativos de Francisco ni considerarlo un complemento de la regla, sí en las últimas voluntades. ¿Qué decir de esto? Parece claro que el testamento puede leerse, desde el punto de vista literario, en clave de discurso de despedida, pero con algunas e importantes salvedades, y teniendo siempre muy presente que, en lo que se refiere a los escritos de San Francisco, fijar el género literario de un escrito ayuda cuanto confunde, pues en Francisco todo es excepcional y único, todo es franciscano. Se trata, con toda probabilidad, de un texto que Francisco habría dictado a un hermano, lo que explicaría además su estilo simple, los italianismos, la ausencia casi completa de citas bíblicas, cosas que se justifican también por el hecho de que la muerte del santo impidió la revisión del texto, como se habría hecho habitualmente. Hoy su autenticidad es universalmente aceptada. A él se refiere ya varias veces Celano en la vida del Beato Padre Nuestro Francisco, primera vida de Celano. Es uno de los escritos de San Francisco mejor documentados en la tradición manuscrita, que lo transcribe siempre junto a la regla.
se encuentra ya en el Códice 338 de la Biblioteca Comunal Sacro Convento de Asís. Y a favor de su autenticidad, habla también el conflicto surgido en la orden, que encontró su culmen en el capítulo general de 1230, solo 4 años después de la muerte de Francisco, sobre la obligatoriedad del mismo. Es cierto que el testamento de San Francisco, intencionadamente o no, responde en cuanto a su estructura y parte de su contenido al esquema de los discursos de despedida, pero frente a cierta idealización propia de los discursos de despedida, no podemos olvidar en relación con el testamento los trasfondos conflictivos de este texto, en Francisco, en su fraternidad y en la relación de Francisco con algunos de sus hermanos. El recuerdo que hace Francisco del pasado en el testamento no es neutro, sino fijación de una identidad en relación con un presente difícil y en diálogo con él, hasta el punto de que hay una relación directa de causa a efecto entre sus recuerdos de la fraternidad de los orígenes y las palabras de admonición y exhortación. No se puede ignorar el carácter no exactamente exhortativo, sino de dura admonición e incluso claramente preceptivo, y con fórmulas manifiestamente impositivas de una parte del testamento, que, teniendo en cuenta sus trasfondos históricos, cabe reconocer como una cierta legislación complementaria de la regla, una especie de primeras constituciones franciscanas, aun cuando jurídicamente Francisco no tuviera autoridad para hacerlo, y así lo reconoce el Papa Gregorio IX en 1230 con la bula Quo Elongate. Luego, por ello, lo más acertado es incluir este texto en el género de las últimas voluntades, ya se ha dicho con anterioridad, sin negar por ello su afinidad con los discursos de despedida. Conviene precisar algunas cosas por lo que se refiere al testamento. La importancia excepcional que Francisco concede a este texto, que quiere que se tenga siempre junto a la regla y se lea con ella en todos los capítulos de los sermanos, sin que por ello haya de ser considerado otra. El carácter autobiográfico histórico de buena parte de su texto. El primer bloque es claramente autobiográfico, aunque con una evidente función exhortativa, por lo cual se integra en la descripción de los hechos, la memoria agradecida a Dios por ellos y la exhortación a partir de los mismos. El segundo bloque, con idéntico procedimiento que el anterior, se refiere a la vida de la primitiva fraternidad, como ejemplo imperecedero para el momento concreto de la orden, con verbos en pretérito pasado y el presente de mando. La memoria de la vida de la primitiva fraternidad es ciertamente selectiva y siguiendo un criterio no tanto reconstructivo cuanto paradigmático. El tercer bloque tiene como denominador común la profesión de obediencia y la comunión eclesial, con especial atención a la ortopraxis litúrgica, a la ortodoxia dogmática y a la fidelidad a la propia forma de vida evangélica, recurriendo incluso a la figura del cardenal o rector y protector, concebida como una autoridad externa a la fraternidad, que no sólo ha de impedir abusos, sino también el enfrentamiento entre los hermanos, pues a ella le corresponde la última palabra en los conflictos entre ellos, colocando así fuera de la orden la sede del juicio, de manera que no se vieran implicados los hermanos en el ejercicio de unas medidas poco congeniales con su forma de vida y misión. El cuarto bloque, el texto finaliza con una conclusión y una bendición. El testamento es el último intento de Francisco por fijar la identidad de los hermanos menores, que antes que una manera de sentir e incluso que una espiritualidad, es una concreta forma de vida evangélica, en el siempre difícil diálogo, intuición, institución
creatividad, norma, ideal, realidad. La relación del testamento con la regla. El testamento tiene entre sus objetivos ser un memorial de la regla y una exhortación a una fidelidad renovada a la misma, no menos que su actualización con una especie de legislación complementaria. De todo ello da fe el vocabulario del texto, uno eminentemente exhortativo, debemos, ruego, exhorto, y otro claramente preceptivo. Están obligados, mando por santa obediencia e incluso el guárdense, que se aplica particularmente a lo que podríamos llamar complemento actualización de la regla. El testamento es, con toda probabilidad, el texto que más nos acerca al vocabulario y al modo de hablar y pensar de Francisco, aun cuando hayan podido intervenir en su redacción manos distintas a las de Francisco. Esquema. Ideas clave del testamento. Biográficas. Gratitud. Conversión. Fe en la Iglesia y en los sacerdotes. Fraternidad. La fraternidad, don. Forma de vida. Vivir el Evangelio. La oración. El trabajo. Lo último, la limosna. La pobreza. La paz. No recibir favores ni detalles de la vida. La regla. Obediencia al guardián y al ministro general. Guardar la regla, vivirla. No se toque, ni se cambie, ni se interprete la regla. El testamento vaya unido con la regla. Despedida, desde la ternura y la dulzura. Preguntas para el diálogo. ¿Cómo vivir las 3 palabras clave del Testamento de Siena personalmente y fraternalmente? ¿Cuál es la herencia que he recibido de San Francisco y la comparto? Y a nivel de fraternidad, buscar la correspondencia de las ideas clave del testamento con los artículos de nuestra regla. Imprimir el testamento de San Francisco, el de Siena y el último, y colocarlo junto a la regla. Lecturas recomendadas. Testamento de San Francisco de Asís. Cajetan Esser. Colección Hermano Francisco. Ediciones franciscanas Aranzazu. Reflexiones sobre el Testamento de San Francisco de Asís. Por Julio Micó, Orden de Franciscanos Menores Capuchinos. Testamento de San Francisco, por Engelbert Mink, Orden de Franciscanos Menores Capuchinos.